Hola, hoy nos vamos a enamorar con Safo de Lesbos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Una Voz en el Desierto. Desde que les presenté el video dedicado a René Vivian, que por cierto, si no lo han visto todavía, les recomiendo mucho que vayan a verlo haciendo clic en una de estas tarjeticas que va a aparecer acá arriba, algunos de ustedes me han manifestado interés por Safo de Lesbos, que fue una gran influencia para René Vivian, que como saben dedicó parte de su vida a aprender el griego antiguo para poder traducir su obra. Entonces, a pedido del público, vamos a dedicar este video de hoy a la vida y la obra de Safo de Lesbos. A eso es a lo que nos dedicamos en este canal, a descubrir a nuevos autores, pero especialmente a los poetas que ustedes quieren conocer. Entonces, si quieren conocer a nuevos autores cada semana, por favor no olviden suscribirse a este canal, pero también darle clic a la campanita que está abajo al lado del botón de suscribir, para que así cada vez que subo un video nuevo, ustedes se enteren de que ya salió y lo puedan ver. Créanme, quieren saberlo. Hoy los invito especialmente a que lleguen al final de este video porque les tengo un regalo. Yo sé que suelo decir esto muy seguido, pero Safo es una autora muy interesante, con una vida enigmática, llena de misterios y llena sobre todo de amor. Es en definitiva la gran cantora del amor, de la sensualidad y del romance. Hay quienes incluso han llegado a decir que Safo fue quien se inventó el concepto de amor para todo Occidente. Y eso no es cualquier cosa. Y el hecho de que la vida de Safo haya sido tan apasionante también se ha prestado para muchas interpretaciones, a veces malinterpretaciones, muchos misterios, muchas ficciones, muchas leyendas. Quizás este video vaya a ser largo, pero les prometo que les va a encantar. Así que agárrense muy bien de su silla y empecemos. Safo es una poeta de la Grecia antigua que vivió aproximadamente entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo. Pero esto no es completamente seguro. O sea que dependiendo de una versión de estas fechas u otra, pudo haber vivido entre 30 y 70 años. Hay muchos mitos alrededor de su vida y también alrededor de su muerte. De hecho, la vida de Safo, más que una historia, realmente es una leyenda. Y aquí tengo que hacer una nota introductoria muy necesaria a la hora de hablar de autores que vivieron hace tanto tiempo. Muchos de los datos que tenemos sobre estos autores son completamente inciertos. Son cosas que creemos que pasaron, cosas que creemos que hicieron, pero que realmente no hay muchas maneras de comprobar que sí fueron reales. Empecemos por entender que esto, además de que pasó hace muchísimo tiempo, ocurrió en una época en la que la disciplina de la historia no existía como tal. No había personas que se dedicaran a documentar, a archivar, a escribir los hechos, ni siquiera los hechos lejanos, tampoco los hechos recientes. Si acaso existía un rol social que se llamaba doxógrafo, creo, si no estoy mal, que eran personas que se dedicaban más bien a lo que nosotros hoy podríamos considerar una especie de farándula. O sea, más o menos tomar nota de lo que ocurría en la vida de las personas famosas, de las personas, digamos, importantes, y contárselo a otros. Es decir, que los chismes son una vaina viejísima, más viejos que la historiografía. De hecho, Heródoto, que es el que se considera el padre de la historia en Occidente, algo así como el primer historiador, vivió aproximadamente entre el año 484 y 425 a.C. O sea que nació casi 100 años después de que Safo muriera. Y la historia que escribía Heródoto también tenía mucho de leyenda y mucho de ficción, mucho de invenciones, no solo de él, sino de las fuentes que él consultaba.
Es decir, el testimonio que se había transmitido, por ejemplo, oralmente a lo largo de los años sobre los acontecimientos que le ocurrieron a una persona o a un pueblo, y uno que otro documento, digamos. La historia en ese entonces se transmitía más de manera oral, por cantos, por leyendas, por mitos. Bueno, es un lugar común ya citar a la Ilíada y a la Odisea como fuentes historiográficas para todo un pueblo. Y estos son realmente historias. Son cosas que puede que no hayan ocurrido como se cuenta y seguramente no pasaron así. Lo que quiero decir con eso precisamente es que es muy difícil tener claridad acerca de lo que ocurrió o no ocurrió con Safo. Es difícil determinar cuál es la verdad y probablemente ya no tenga mucho sentido siquiera pensar en eso. En todo caso, independientemente de que lo que haya escrito Heródoto tenga algo de ficción o no, varios detalles de la vida de Safo que conocemos hoy en día los conocemos gracias a él. Pero también a otros varios autores que recogieron datos y testimonios sobre su vida, pero no sabemos si esos datos que ellos recogieron son reales o no. Ahora, hay otro problema, y es que parte de lo que hemos construido sobre la vida de Safo, es decir, parte de la biografía que hemos construido, la hemos extraído de sus propios poemas. Es decir, que se ha planteado la tarea de crear algo de su biografía tomando como fuente su poesía. O al menos peligrosa estrategia. ¿Por qué? Porque los poetas no siempre dicen la verdad. Es más, si quieren pregúntenle a Björk. You shouldn't let poets lie to you. El otro asunto es que mucho de lo que hemos recibido de Safo está incompleto, terriblemente incompleto. De hecho, solo hay un poema completo. Lo demás son fragmentos, que pueden ser incluso un solo verso o palabras sueltas. ¿Cómo podemos usar eso como material para construir la vida de alguien? Es muy difícil. Y por eso también se han dicho tantas mentiras. Pero bueno, vamos a empezar por las cosas sobre las que más o menos estamos seguros. O sobre las que al menos hay algún tipo de consenso. Y son estas. Safo nació en Ereso, que es una localidad pequeña de la isla de Lesbos. Por ser originaria de esa isla es que tan popularmente se le conoce como Safo de Lesbos. Su papá se llamaba Escamandrónimo y su madre Cleis. Tenía 3 hermanos y al parecer uno de ellos ocupó el cargo de copero. Un copero es un oficial de alto rango, una persona que era de confianza del gobernante de turno y que básicamente se dedicaba a servirle el vino. Yo sé que eso suena chistoso, suena como un cargo idiota para una persona de alto rango, pero tenemos que entender que esa era una época en la que no era raro, de hecho era más bien común que te envenenaran, especialmente si eras un gobernante. Y una de las mejores maneras de envenenar a alguien era echándole veneno en el vino. Esta época de Grecia sobre la que estamos hablando todavía es la época de los tiranos, la época de las tiranías. No es lo mismo que el concepto de tiranía que tenemos hoy en día, que está asociado al concepto de dictadura. No, un tirano es un gobernante básicamente. Pero lo que quiero decir es que todavía no estamos en la época de la famosa democracia griega. Lo que significa que a los gobernantes no se les elige. Los gobernantes gobiernan hasta que son derrocados. Así que si querías cambiar de gobernante, no convocabas a elecciones populares, sino que básicamente ibas y lo matabas. Bueno, había otras estrategias, obviamente, pero el punto es que al tirano hay que quitarlo del poder. Y una manera muy efectiva de quitarlo del poder era entonces envenenándolo. Y por eso se necesitaba a un copero o a varios. El problema obviamente es que pues el copero también te puede envenenar. Pero ese ya es otro tema. El punto es que como el copero tenía que ser una persona de tanta confianza, se requería que tuviera un origen noble. Todo esto para decirles que si el hermano de Safo
logró alcanzar el cargo de copero es porque probablemente la familia de Safo hacía parte de la aristocracia. Es decir, era una familia de clase alta con dinero. Pero no sé si eso es verdad, no sabemos si eso es cierto, no sabemos nada. Hay quienes dicen, por ejemplo, que a lo mejor Safo no era noble y simplemente se ha construido todo este relato para decir que era noble y otorgarle un estatus mayor y así concederle la dignidad suficiente para ser estudiada. Una cosa que de paso vale la pena decir, se ha hecho durante muchísimo tiempo y todavía hoy con las escritoras, que es inventarse un montón de justificaciones para decir que vale la pena estudiarlas, como si la calidad de su obra no fuera suficiente. Pero bueno, esperemos que algún día no tengamos que dar tantas excusas. Sigamos. Un dato que es muy interesante es que al parecer la familia de Safo fue desterrada de Lesbos durante una temporada, porque Safo, junto a su amigo Alceo, que también era un gran poeta de la época, que además posiblemente también fue su amante, conspiraron juntos para matar a Pítico de Mitilene, que era el gobernante de Lesbos, y que además el propio Alceo ayudó a poner en el poder. Esos son verdaderos poetas. Sin embargo, el plan falló. Pítico se dio cuenta de que lo iban a matar, que estaban conspirando contra él, y desterró a todos los conspiradores. Es posible que la enemistad entre Safo y Pítico se deba a que, al parecer, él tuvo un origen que no era noble y por eso no era amigo de las familias aristócratas. Una razón más para considerar que quizás Safo sí provenía de una familia aristócrata. Safo entonces se trasladó con su familia a Sicilia, tal vez. No estamos seguros, no lo sé. Pero si esto sí es cierto, quizás fue uno de los factores que contribuyó de manera importante a que Safo se enriqueciera culturalmente. Como les decía, al parecer el plan de Pítico era deshacerse de estas familias para poder implementar sus propias políticas sin la intervención de estos opositores. Pero con el tiempo se ganó el cariño de la población y le permitió a algunas familias, no a todas, a algunas, regresar a Lesbos, incluyendo a la familia de Safo. Cuando ella regresó, se radicó en la ciudad de Mitilene, que era la capital de la isla. Por eso también se le conoce como Safo de Mitilene. Dicen que ella se casó con un comerciante muy rico de Andros y que con él tuvo una hija que se llamaba Cleis, igual que su mamá. Lamentablemente su esposo murió al poco tiempo. Sin embargo, le heredó una gran riqueza. Entonces Safo decidió fundar una especie de academia para jovencitas llamada la Casa de las Servidoras de las Musas. Tremendo nombre, ¿no? Un nombre supremamente poderoso. La cosa definitivamente se empieza a poner rara acá, con un montón de rumores y un montón de juicios. Así que antes de que los abordemos, yo quiero que partamos de un punto que es fundamental. Y es que primero que todo, Safo era una poeta muy respetada en su época y durante muchísimos años después. Todavía estamos hablando de ella. Así que no importa lo que fuera, ni lo que dijeran sobre ella, ni lo que hayan dicho, ni lo que se hayan inventado, ni si es cierto o no. Safo era una poeta y es una grandísima poeta. Y yo no soy el único que piensa eso. Cosas muy lindas y muy impactantes se han escrito sobre ella, para describirla y para hablar de su obra. Por ejemplo, Alceo, de quien ya les hablé, que era su amigo, quizás su amante. Su amigo se refirió a Safo como la pura Safo, la de cabellera ceñida de violetas, la de la dulce sonrisa. Y cuando escuchamos a alguien decir que Safo era la de la cabellera ceñida de violetas, ¿en quién pensamos? Que empieza por René y termina por Vivian. Que no se noten las influencias, ¿no?
gente robándose las identidades literarias de sus antecesores. Terrible. El drama. En fin, Platón, sí, Platón. Ese Platón la llamó la 10ª musa. Que eso no es cualquier cosa, por Dios. La puso al nivel de una divinidad. Pero además de las divinidades encargadas del arte, entre esas la poesía, obviamente. Estamos hablando de una diosa de la poesía. A los ojos de Platón. Mucho tiempo después, el historiador Dionisio de Halicarnaso, que vivió prácticamente 500 años después de Safo, la nombró como la mejor exponente de la lírica. Otro dato es que ella se inventó un tipo de estrofa que lleva su nombre, la estrofa sáfica. Se la inventó. Ella se inventó un tipo de estrofa. Cada vez que alguien escribe o ha escrito usando ese tipo de estrofa, está reviviendo a Safo. Eso, creo yo, es alcanzar la grandeza en la poesía. O sea, no estamos hablando de cualquier poeta, no es cualquier poeta, es Safo. Para rematar, en la Biblioteca de Alejandría, probablemente el centro cultural más importante de la antigüedad, ahí se conservaban 9 tomos que contenían la obra de Safo. Así de grande era su obra. Trágicamente, estos tomos fueron quemados por el Papa Gregorio VII en el año 1073, porque los consideraba inmorales. Y este puede ser un buen momento para hacer un paréntesis. Lo que voy a decir no tiene que ver exactamente con Safo, pero lo que le ocurrió a Safo sí sirve de inspiración para tenerlo en cuenta en estos tiempos. He notado, y seguramente ustedes también, que recientemente ha habido un movimiento importante para derribar monumentos, derribar estatuas, esculturas, eliminar películas, desaparecer imágenes icónicas con la intención de mejorar de alguna manera el registro histórico. Preservar mejores valores, eliminando los que se consideran dañinos para las sociedades futuras y la sociedad presente. Pues bueno, es un hecho que hay valores que hay que superar y hay ídolos que tal vez tienen que caer. La historia de la humanidad ha estado llena de ejemplos en los que olvidar a una figura o sus ideas sí resulta siendo beneficioso para el futuro, para crear sociedades más justas, más incluyentes, menos restrictivas, más sanas. En fin, la búsqueda de una sociedad mejor. Pero ojo, mucho cuidado con ese deseo de eliminar a otros de la historia, porque pasar de derribar las esculturas de quienes consideramos opresores no está en definitiva muy lejos de empezar a quemar libros y de empezar a querer tachar o borrar de los libros de historia la presencia y el pensamiento de personas que nosotros consideramos peligrosas o que sencillamente no nos gustan. Y hay un punto en el que esa frontera se empieza a difuminar. Simplemente recordemos que ha habido muchos dictadores con muy buenas intenciones. Fin del paréntesis, continuemos. La casa de las servidoras de las musas. Este es un lugar que, como les decía, era una especie de academia en el que se recibía a las jóvenes aristócratas. Dato clave, solo mujeres. Ahí se les formaba en las artes poéticas, en la música, la danza y el culto religioso, particularmente el culto a Afrodita. Era la reunión de mujeres que se dedicaban a convivir y a aprender juntas en una relación muy estrecha con la naturaleza, muy interesante. Así que quizás esto se pueda entender más que como una academia, como una comunidad de mujeres que trabajaban juntas estrechando lazos de cooperación y aprendizaje.
En varios de los fragmentos de la obra de Safo que se han encontrado, se describe y se exalta y se añora también el amor y la belleza de otras mujeres. Eso era reconocido tanto en esa época como en el futuro y hasta día de hoy. Del hecho de que esta comunidad de mujeres que se cantaban entre ellas, que se amaban entre ellas, estuviese ubicado en la isla de Lesbos, es que proviene el término lesbiana. Esta comunidad, fundada y liderada por Safo, además de los textos que hemos encontrado que ella escribió, en los que expresa de manera tan abierta y tan vibrante el deseo y la pasión y el enamoramiento, el romance que le producen otras mujeres, se ha interpretado y se ha juzgado de muchas maneras, mitificándolo y deformándolo también. Entonces a Safo se la ha tomado y se le ha llamado de muchas maneras a lo largo de la historia. Se la ha tratado de musa, de inmoral, de prostituta, como una refinada directora de una escuela de señoritas, muy casta y muy elegante, también como el símbolo del amor entre mujeres, también como el símbolo de la sensualidad, como una subversiva que desde sus actos, pero también desde su escritura, estaba dispuesta a darle un vuelco total a la tradición. Por supuesto, por eso también el feminismo contemporáneo y los estudios de género han rescatado la figura de Safo como un estandarte o una influencia o una representante quizás, en todo caso como una figura histórica de gran valor que vale la pena estudiar y que vale la pena también escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de interpretaciones. Pero para mí lo más importante es entender que aunque su vida tiene un valor fundamental para comprender su obra, pero también su época y también quizás lo que hoy en día podríamos interpretar como un mensaje que trasciende las épocas, los siglos y los milenios, Safo es esencialmente una poeta. Y más allá de Safo está lo que Safo escribió. Es decir, no perdamos de vista que lo más importante es su poesía. Porque todo lo demás es interpretación y a veces manipulación. Y si nos encontramos de cara con lo que ella escribió, podremos darnos cuenta que representa antes que cualquier otra cosa el amor, el eros, la apertura y la pasión desbordada. Leer a Safo es amar y sobre todo sentir enamoramiento, que es esa emoción tan alegre y tan vivaz y tan apasionante, tan vibrante. Es tener los sentidos completamente despiertos y abiertos y dispuestos a encontrarse con aquello que amamos, con aquel que amamos, sin importar que sea hombre o mujer o lo que sea. Lo más importante es el amor. Y para demostrarles que esto no es algo que yo me he inventado, les voy a leer este fragmento de ella. Dicen unos que una tropa de jinetes, otros que una de soldados, y otros aún que una flota de naves es lo más bello que hay sobre la tierra negra. Yo digo que es lo que se ama. Lo más bello es lo que se ama, no importa que sea. Y listo, habiendo terminado de contar la vida de ella, por fin vamos a leerla. Tengo este librito que me encantó. Miren, aquí hay un ejemplo de lo corto que puede llegar a ser un fragmento que tenemos hoy en día. Hasta donde sé, esta edición incluye también fragmentos que se descubrieron en el año 2014, que ha sido el descubrimiento más reciente en cuanto a lo que significa complementar la obra de Safo. Este librito es muy barato, en verdad es muy económico, así que en la descripción del video les voy a dejar un link para que lo puedan comprar.
En verdad se lo recomiendo muchísimo, vale mucho la pena. Tengo que decir algo más en este punto, y es que traducir literatura es una labor monumental, es muy difícil, más aún traducir poesía, porque la musicalidad de un idioma no es la misma que la musicalidad de otro, y cuando un poeta escribe, obviamente elige en qué idioma escribir y se vale de los recursos musicales, rítmicos, de figuras literarias que le proveen ese idioma. Llevarse todo eso a otro idioma casi que significa escribir un poema nuevo. Vamos además a tener en cuenta que Safo hablaba un dialecto que se conoce como eólico. Es una forma de griego antiguo que ya no existe. Eso significa que ni siquiera sabemos cómo sonaba el dialecto con el que hablaba Safo. Hay por supuesto teorías acerca de cómo pudo sonar tal vez este griego antiguo. Vamos a escuchar a Aurora Luque leernos cómo pudo haber sonado uno de sus poemas. Oi menipeon stroton, oi de peston, oi de naun fais epigan melainan en menai caliston, ego de ken otto tis eratai. Teniendo en cuenta todo esto que les acabo de mencionar, vamos a adicionarle el hecho de que la poesía de Safo es lo que se conoce como poesía mélica monódica, es decir, poesía compuesta para ser acompañada por música. Mélica viene de melos, de donde también viene la palabra melodía. Esta era una poesía que no se leía, a diferencia de la poesía épica, sino que se cantaba. Normalmente acompañada por una lira, de donde viene además también la palabra lírica. ¿Se acuerdan que les dije que a Safo la nombraron la máxima representante de la poesía lírica? Monódica, a su vez, en contraposición de coral, indica que el poema es cantado por una sola persona. En síntesis, Safo escribía para cantar. Sus poemas eran cantados quizás por ella, quizás por otras personas, mientras eran acompañados por música, muy seguramente por una lira. Esta selección y traducción es de Pau Sabaté. Ténganlo en cuenta porque si les gusta, tal vez puedan comprar otros libros de otras traducciones de él. O pueden probar buscar las ediciones de otros traductores y comparar. Sé que normalmente les leo el poema y después les presento un análisis. Pero hoy vamos a hacer algo diferente, porque quiero sentar una posición aquí. Y es la posición de dejarla simplemente hablar. Yo sé que esto está lleno de filtros y que están hablando tanto Safo como Pau Sabaté, pero Sabaté ha prestado su voz para permitirle a Safo hablar y yo voy a respetar eso. Entonces les voy a presentar primero un poema que elegí que a mi juicio contiene de manera muy poderosa lo que significa la poesía sáfica, incluyendo por supuesto la expresión de ese eros vibrante y apasionado, que es la voz de ese amar universal. Después de leer el poema les voy a hacer una invitación muy pequeña a que escriban junto a Safo y al final, como bonus, les voy a dejar una selección de algunos fragmentos de la poesía de Safo que a mí me parecen hermosos, con su respectiva imagen para que ustedes puedan elegir el que más les guste, tomar un pantallazo y publicarlo en sus redes. Vamos a llenar todo internet de Safo. Aquí viene el poema. Me parece un igual a los dioses el hombre que se sienta enfrente de ti y te escucha de cerca cuando hablas con ternura y cuando ríes seductora. Entonces el corazón me tiembla dentro del pecho, pues en cuanto te miro no me sale ni un hilo de voz,
La lengua se me traba y un sutil fuego me corre por debajo de la piel. Mis ojos no ven nada y los oídos me retumban. El sudor se me vierte por encima, se adueña de mí el espanto, estoy más pálida que la hierba y me parece que voy a morirme. Pero hay que atreverse a todo, porque el azar del destino los está invitando a que ustedes terminen este poema de Safo. ¿Cuál es la respuesta que ustedes le dan a Safo sobre el amor, sobre lo que se siente al momento de ver esa persona que nos despierta pasión y que nos encanta? Y que cuando nos habla y nos escucha nos despierta tantas emociones, tantos deseos de atreverse a todo. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrevemos a todo? Pueden terminarlo en su cabeza, en su corazón, pueden terminarlo en el papel, pero si quieren, también lo pueden terminar en los comentarios de este video. Espero que les haya gustado mucho Safo, que les haya despertado la pasión que despierta en mí y que ha despertado en tantas personas a lo largo de la historia, de siglos y de milenios de historia. Pero sobre todo espero que este video haya respondido al deseo que tenían de profundizar más en la vida de Safo. Si fue así, por favor háganmelo saber también en los comentarios, escríbanme, miren que a mí me encanta leerlos. Si hay un autor o una autora del que quieran saber más o del que de pronto ya sepan mucho pero quieren que otras personas se enteren, háganmelo saber y les prometo que voy a hacer mi mayor esfuerzo por presentarles un excelente video sobre ese autor o autora que quieren. Y si les gustó este video, por favor no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para enterarse de cada vez que haya un video de Una Voz en el Desierto. Y por supuesto, no olviden compartirlo con todo el mundo. Les agradezco enormemente por su compañía y los dejo con los fragmentos de la poesía de Safo que elegí especialmente para ustedes para que los puedan publicar en sus redes sociales. Nos vemos muy pronto. Chao.